Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, participantes de nuestra célula online. Gracias por estar siempre conectados. Hoy miércoles 3 de junio damos inicio a nuestro tercer programa, nuestro tercer tema ya de nuestra célula online. Y le queremos dar la más cordial bienvenida donde quiera que se encuentre, tanto en nuestra ciudad como fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestras fronteras patrias. Saludamos y bendecimos a todo el cuerpo de Cristo y gracias por estar juntos para edificarnos mutuamente. Buenas noches, qué bueno poder estar de nuevo compartiendo con ustedes desde nuestro hogar, la célula familiar. Les invitamos a que puedan quedarse con nosotros durante una hora. Sabemos que esto pues es para edificación nuestra. Nuestra intención es eso, ese es el propósito, el instruirnos, capacitarnos y ocuparnos de lo más seguro que tenemos, lo eterno. Así que por eso esta noche pues queremos invitarles a que se queden con nosotros y también que presten mucha atención, pues esto es una escuela donde vamos a recibir clases, quizás algunas veces no sean muy emocionales para nosotros, pero sí sabemos que lo que están forjando es ese hombre interior que necesita ser madurado y perfeccionado cada día en Cristo. Así que les invitamos a que también tomen sus cuadernos, su lápiz y su Biblia para que juntos podamos compartir la palabra. Esta noche estaremos estudiando sobre la promesa, juramento, pacto y testamento. Quizás esta noche vamos a estar leyendo algunos versículos, varios versículos bíblicos, pero son importantes hacerlo porque vamos a comparar y tomarlos como ejemplo de lo que esta noche pues vamos a aprender. Así que hoy vamos a ver, les dije, promesa, juramento, pacto y testamento. Está bastante abundante nuestro alimento esta noche, así que prestemos atención. Hay dos maneras legales por las cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Y una de ellas es a través de promesas y la otra es a través de realidades. Esta noche vamos a aprender en realidad lo que es una promesa y lo que es una realidad para poder comprender y tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que nosotros debemos estar esperando y también lo que nosotros ya tenemos que estar disfrutando. Todo pues creyendo, ¿verdad?, en todas esas riquezas espirituales que se nos han sido dadas. Y Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a aprender entonces que Abraham pues tuvo solamente una promesa, ¿verdad? Y nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Entonces en Abraham fue la promesa y quienes ahora gozamos de esta promesa hecha realidad somos nosotros, usted y yo. Pero es necesario que para poder entender todo esto y poder vivirlo, necesitamos que sea el Espíritu Santo el que pueda darnos ese conocimiento y esa revelación para poder entender estas cosas y poder diferenciar lo que es una promesa y lo que es una realidad. No sé si Gustavo quiere acotar algo a esto. Sí, estas dos maneras de cómo Dios ha venido relacionándose con el hombre es a través de las promesas y a través de las realidades. Hoy queremos dejar constancia por la palabra que la iglesia por mucho tiempo se vivió de mucha promesa,
y no hemos aprendido a vivir en la realidad. Porque hay una gran diferencia, no es que nosotros no vamos a reconocer las promesas del Señor, pero como decía Raquel, las promesas fueron dadas para Abraham, pero la realidad, lo vamos a ver más adelante, fueron dadas para nosotros. Entonces las promesas fueron algo que ya se dieron, la realidad es algo que hay que disfrutarla. Entonces la iglesia ha perdido mucho tiempo en estar disfrutando lo que fueron ya promesas convertidas en una realidad. Y creo que la iglesia tiene que transicionar de lo que es promesa a vivir una realidad. Vamos a ver más adelante unos ejemplos para tener un poco más claro, pero sí reconocer que como cuerpo no hemos aprendido a disfrutar la realidad. Estamos más viviendo de las promesas que ya tuvieron su cumplimiento y que ahora usted y yo tenemos que caminar y vivir en obras cumplidas, ya no esperando que vengan o que ocurran, ¿verdad? Como muchas veces decimos, vendrán tiempos mejores, van a venir nuevas visitaciones de parte de Dios, así que usted y yo tenemos que aprender a vivir de las realidades, ¿verdad? Y no de las promesas. Así es. Pues nosotros tenemos la realidad de esa promesa que fue dada a Abraham. Una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Eso es una promesa, lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Y es cierto esto que decía Gustavo, que lastimosamente la iglesia está siempre esperando esos tiempos y siempre preguntándose cuándo será, será que vamos a tener, va a mejorar, ¿qué va a pasar? Y quizás hay una incertidumbre, pero quiero decirles que estamos en la realidad, ya estamos en esos tiempos buenos, estamos en esos tiempos mejores. Claro, a veces usted podrá decir sí, pero se oyen cosas, se ven cosas, pero recuerde que por eso es necesario el entendimiento y la revelación, porque estas cosas solamente estando en el Espíritu las podemos entender. Solamente en el Espíritu podremos disfrutar también de esas realidades. Entonces, una realidad nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros como un hecho concreto. Qué tremendo esto, mire, lo voy a repetir de nuevo. Una realidad nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros, ya como un hecho concreto, o sea, ya está dado. Y estamos en el tiempo de Dios, estamos en ese día, pues. Promesa es una palabra de Dios hablada antes de realizar el hecho. Promesa es una palabra hablada antes de realizar el hecho. Entonces, realidad es una palabra de Dios hablada después de realizar el hecho. Eso es una realidad. Espero que no haya confusión. Realidad es una palabra de Dios hablada después de realizar el hecho ya dado. La promesa debe creerse, pero la realidad debe disfrutarse. Y ese es el problema de la iglesia. O sea, no está disfrutando de esas realidades todavía por falta de revelación, por falta de conocimiento. Entonces en la Biblia tenemos promesas, pero también realidades. Si tomamos como promesas las realidades, todo se verá desde una perspectiva equivocada. Es por eso que debemos estar bien claros y diferenciar lo que es una realidad y lo que es una promesa. Tan pronto como creamos en una realidad de Dios, comenzaremos a experimentarlo. Y esto es la clave, podríamos decir, esto es la clave. Si nosotros empezamos a creer en una realidad, entonces vamos a empezar a experimentarla, vamos a empezar a disfrutarla. ¿Qué significa esto? Que la fe
tiene un papel muy importante en todo esto. Cada vez entonces que leamos en la Escritura, debemos preguntarnos, ¿estoy frente a una promesa o estoy frente a una realidad? Y eso entonces va a determinar nuestra oración y también nuestra actitud. El saber qué es una promesa y el saber qué es una realidad. Por las realidades no hace falta que oremos, sino que las veamos. Para esto necesitamos conocimiento y revelación. Quizás no es muy simple, no es muy sencillo. Necesitamos conocimiento y necesitamos revelación. A veces muchos no entienden lo que hablamos, no porque es que ya lo sabemos todo, no es por eso, sino quizás no entienden porque hay falta de conocimiento y porque hay falta de revelación, porque esto es fácil y se ve, porque no hay una sincronización entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Entonces ahí claramente nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo en realidad todavía es estar esperando, pero no estamos viviendo de esas promesas. Entonces, una promesa puede cancelarse o quedar sin efecto, pero una realidad no. Y es cierto. Quizás muchas veces usted puede haberle prometido algo a sus hijos y de repente no lo cumplió. Entonces quedó sin efecto y se anuló la promesa. Pero cuando es una realidad que usted algo les dará a sus hijos, ahí ya no puede quedar anulado nada, porque es una realidad y ellos la van a disfrutar. Entonces, ya es tarde para que Dios no lo haga también, ¿verdad? No va a anular o va a quebrantar una realidad. Así es importante, como decía Raquel, la realidad o la promesa, pero más que todo la realidad, determina nuestra oración y nuestra actitud. Por eso tenemos que revisar nuestras oraciones, por ejemplo, ¿verdad? Cuando oramos que Dios vendrán tiempos mejores, que cielos sean abiertos, estamos orando sobre promesas que ya tuvieron su cumplimiento. Pregunto, ¿el cielo fue abierto de una vez y para siempre? Sí, fue abierto por Jesucristo. Aquella voz divina que dijo, he aquí mi hijo en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Cornelio, Esteban, cuando fueron apedreados, ellos vieron el cielo abierto y sentado a Jesucristo en el cielo como en el trono. Pero también vemos que en Hebreos habla que la sangre de Cristo ministró el lugar celestial, dándonos acceso como Él, como precursor, y nosotros como personas, ¿verdad?, celestiales que tenemos claro nuestro llamado, accesamos por un mismo espíritu al Padre y no estamos orando ya que los cielos se abran, porque ya los cielos fueron abiertos. No oramos para que vengan mejores tiempos, ya están los mejores tiempos. No oramos para que usted sea completo, pleno y usted sea prosperado en Él. Ya fuimos completados en Él, ya fuimos, perfectos, ¿verdad? Llenos, ya estamos llenos de ese pleroma, la plenitud de Cristo rebosa. Entonces nuestras oraciones tienen que tener un giro y aún nuestras actitudes. Entonces, como somos personas muy inclinados a lo material, siempre estamos relacionando, ¿verdad? ¿Y cómo es que yo estoy completo y pleno en Él y a mí me falta una casa, me falta un carro? Porque todo lo relacionamos en la parte material. Pero cuando estamos orando, que es una oración del nuevo pacto, que estamos diciendo, estamos plenos en Él, estamos completos, el teleyo, la plenitud de Dios en nosotros rebosando, estamos nada menos y nada más que hablando del ser espiritual, que es el ser que el Espíritu Santo redimió, ¿verdad? Y que se nos dio como garantía, como anticipo, las arras del Espíritu Santo para eterna redención. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces no entendemos, como decía mi esposa, estas verdades presentes y esta revelación? Porque nuestro espíritu no se ha expuesto a esta verdad.
Tu espíritu ya conoce, él solo está esperando que se active, porque acuérdese que no es el espíritu suyo, o sea, no es prácticamente, su intelecto suyo, es el espíritu conectado al Espíritu Santo, el cual Dios redimió y está redimiendo la memoria en este tiempo para que cuando ya usted, por medio del Espíritu, oiga todas estas verdades, el Espíritu se activa a creer. Pero si nosotros estamos expuestos a escuchar verdades que ya no son ni reveladas, ni verdades presentes, sino verdades que han venido progresando, seguramente nuestro ser o nuestro espíritu estará conectado siempre a lo terrenal, como polo tierra. Muchas veces la iglesia está haciendo polo tierra en vez de estar más bien generando, luz, generando energía, productividad, eficiencia, en donde Dios nos tiene con el ser espiritual, que ya esto fue perfeccionado por Cristo. Vamos a ver el segundo aspecto, donde Abraham tuvo la promesa. Diga, Abraham tuvo la promesa, pero usted y yo tenemos la realidad. Esto es bien claro. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias en ti serán benditas. Esa promesa se cumplió en nosotros, pero ahora tenemos la realidad, que ya Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual desde las regiones celestiales. Es diferente, porque Dios se lo dio a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero en Cristo fue sellada esa promesa. ¿Y por qué tenemos la realidad? Porque ya Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Entonces la realidad es para que usted y yo la podamos disfrutar. ¿Verdad? Hebreos 11:13 ya lo leyó Raquel. Ahora Hebreos 39:40, ¿verdad? Algo impresionante lo que habla la epístola de los Hebreos en el capítulo 11, los héroes de la fe, ¿verdad? Con respecto a este versículo 39 y 40, que yo me quedo así como anonadado por lo que Dios hace con nosotros, la gracia, el favor. Todo es que profundicemos en estas verdades, en estos beneficios. Y vea lo que dice el 39. Y todos estos, ¿quiénes son estos? Los que menciona el autor de Hebreos en todo el capítulo 11, los héroes de la fe. Abraham, Enoc, Sara, Jefté, David, etcétera, etcétera, Sansón. Y dice la Biblia, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire qué tremendo. La promesa era para ellos, para nosotros, pero aún no lo recibieron. ¿Por qué? Hablábamos con mi esposa. Porque en el Antiguo Testamento, mis amados, no había espíritu, no tenían el nuevo pacto, no había una ofrenda, no había un sacerdocio, no había un tabernáculo. El orden que les regía era el orden arónico. Ellos estaban como polo tierra. No había Cristo muerto en la cruz del Calvario, no había resucitado. Entonces, ellos, aunque Dios les dijo que iban a ser benditas en Abraham todas las naciones de la tierra, pero ellos no recibieron lo prometido. Y dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Oiga bien, proveyendo Dios alguna cosa mejor, mayor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La palabra perfeccionados es que ellos no alcanzaron la meta de llegar al varón perfecto, no maduraron, ¿verdad? En ese momento. Por eso es necesario la aclaración esta noche. Por eso Cristo en Colosenses 1:20 dice que de reconciliar todas las cosas en Cristo, de lo que está en los cielos y en la tierra, en Él fueron reconciliados. O sea, en Él fue reconciliado Moisés, en Él fue reconciliado Abraham, en Él fue reconciliado David, en Él fue reconciliado la prostituta Rahab, en Él fue reconciliado Jefté, en Él fue reconciliado Sansón, y todos estos héroes que habla el capítulo 11 de Hebreo, ¿verdad? Para que ellos fueran perfeccionados, pero no sin nosotros. O sea, primero nosotros teníamos que ser perfeccionados para que ellos lograran alcanzar esta perfección o esta madurez. Por eso debemos de profundizar
en lo que esta misma epístola de Hebreo habla acerca de que el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre, y que esa de una vez y para siempre nos perfeccionó, nos maduró, nos capacitó. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón maduro, del varón perfecto que habla Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces, número 3, 2 dijimos, Abraham tuvo la promesa. Nosotros tenemos la realidad. Ya no podemos vivir de promesas, hermanos, tenemos que vivir la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál era la promesa para aquello? Que así como la serpiente de bronce iba a ser levantada en el desierto, así era necesario, dice Juan capítulo 3, que el Hijo del Hombre fuera levantado en el desierto para todo aquel que en él creyera. Allá era ver, aquí es creer. Entonces, vean qué importante, usted no puede vivir de una promesa, usted no puede vivir de cosas pasadas, usted tiene que vivir la realidad, y la realidad es realmente la verdad presente, ¿verdad? Impartida a través de Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Número 3, sobre esto mismo vamos a ver 2 ejemplos. Vamos a revisar qué es una promesa en el Antiguo Testamento. En el capítulo 7 de Isaías, que le invitamos a que usted pueda hacer sus anotaciones para poder dar un seguimiento, para poder revisar, escudriñar, investigar, inquirir, estudiar. En el capítulo 7, 14 de Isaías dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mire qué tremendo. Esto fue la promesa. ¿Cuál es la realidad? Que ya su hijo nació, murió, resucitó y se impartió en cada uno de nosotros. Entonces no podemos vivir de esta promesa. Ya se nos cumplió y se nos dio una realidad. Vamos a ver Gálatas capítulo 4 ya como una realidad, ¿verdad? Es bueno que vayamos comparando estas verdades para que nos vayan dando a nosotros realmente un entendimiento más ensanchado, un entendimiento más dilatado, y poder conocer más al final a Cristo. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Allá era una mujer concibiendo a un Emmanuel, y aquí en Gálatas, pero cuando ya vino el tiempo de su cumplimiento, nacido de mujer, dice, redimió a todos los que estaban bajo la ley. Entonces vemos claro en la palabra lo que es una promesa y lo que es una realidad. Vamos a ver otro ejemplo en Hebreos 11, 13 y el 39, que ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer otra vez. Dice en el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Cómo lo miraron? De lejos. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Vamos a ver, esta es la promesa. Vamos a ver la realidad ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 40. Y dice en este versículo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál es la realidad, mis amados? Que nosotros fuimos perfeccionados por ese sacrificio de Cristo. El problema es que lo religioso, lo leguleyo que todavía está en nosotros, no nos permite entender
que Dios nos perfeccionó. ¿Pero qué nos perfeccionó? Tu ser espiritual. ¿Qué es lo que dice un religioso? Uy, el hermano está predicando herejía porque nosotros todavía cometemos errores, claro, en la carne, porque todavía este cuerpo está corruptible, pero lo incorruptible ya fue perfeccionado. El ser espiritual ya fue madurado. Vamos hacia esa madurez, pero ya está maduro. O sea, vamos caminando, avanzando, como la misma carta de los Hebreos dice, dejando ya los rudimentos, las principales clases elementales de la fe, el bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, la imposición de las manos. Dejemos estos rudimentos, hermanos, y avancemos hacia la progresión, avancemos hacia adelante, avancemos hacia la madurez. Entonces ya no estemos en lo que es una promesa, vivamos de la realidad, disfrutemos de la realidad. Entonces, estos son dos ejemplos. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se pueden retardar, pero las realidades de Dios nunca son retenidas, ¿verdad? Estas realidades fluyen a través de nuestra fe y a través de la revelación. En una realidad divina hay dos factores a considerar: lo que Dios ha realizado como algo consumado y nuestra experiencia personal en esa obra realizada. Si hay algo que tenemos que revisar, iglesia, es esa palabra que Cristo dijo: consumado es. Cuando Cristo dijo consumado es, Padre, he terminado la carrera, he terminado la misión, la obra que me encomendaste, y ahora, a partir de esta consumación de todas las cosas, ¿verdad?, algo nuevo comienza en el ser espiritual de aquellos que creen. Entonces la palabra consumado es, le puso fin, ¿verdad? Le puso términos, ¿verdad? Entonces nuestra experiencia personal en esa obra realizada, tenemos que crecer en nuestra experiencia. ¿Para qué? Para poder caminar en obras cumplidas, en obras de cumplimiento. Ya no tenemos que estar esperando que se cumplan cosas, porque ya Dios, el Padre, nos dio todo, nos dio a su Hijo. Y el que tiene a su Hijo tiene la vida, está pleno, está completo, está perfecto. Entonces usted y yo tenemos que disfrutar de esta realidad. Estos son los pasos correctos para disfrutar una realidad divina. Número 1, la realidad misma. ¿Cuál es la realidad, mis amados? Es Cristo, ¿verdad? Yo siempre hago una diferencia en que vivimos dos realidades: la realidad con R minúscula y la realidad con R mayúscula. La realidad con R mayúscula es Cristo supliendo, ¿verdad? Ya suplido el ser espiritual, ya provisto el ser espiritual de todos los beneficios y los bienes venideros que habla la carta de los Hebreos. Y la R minúscula es la realidad terrenal que nosotros vivimos. El problema es que la iglesia se quedó atollada. Hablábamos con un hermano de Cortés en esta tarde, como que el avión, cuando iba a aterrizar, utilizó el tren de aterrizaje y se desapareció. O sea, el avión quedó de una vez y para siempre, ¿verdad?, aterrizado en la tierra, pero ya no tiene cómo despegar para avanzar hacia lo de arriba, como Pablo dice. Entonces, usted y yo como iglesia tenemos que ponerle el tren de aterrizaje, despegar, soltarnos de esto terrenal y natural y apuntar hacia lo de arriba, apuntar hacia lo celestial. Entonces, la realidad misma, ¿quién es? Es Cristo, impartida en cada uno de nosotros, por medio de la fe y por medio de la revelación. 2, fe en esa realidad. Este elemento importantísimo, como es la fe, ¿verdad?, que usted y yo leemos en Hebreos capítulo 11, este elemento es importante para que usted y yo podamos vivir, disfrutar, crecer en esta realidad. Si usted no tiene fe, mis amados, posiblemente usted lo que está oyendo de nosotros son cosas irreales, ¿verdad?, o cosas que son difíciles de alcanzar, y esa es la fe. La fe es alcanzar todo aquello que es imposible para el hombre. Entonces es muy importante que yo a esa realidad impartida en mí como Cristo, la esperanza de gloria, yo tenga que estar activo en esa fe y la experiencia personal en esa realidad.
Yo tengo que hablar de Cristo como una experiencia. A mí no me lo tienen que contar otros. Claro, es importante la comunión, pero yo tengo que crecer en el conocimiento de la persona de Cristo para así yo tener una experiencia y poder realmente tener parámetros de que realmente estoy conociendo a Cristo, porque lo hemos conocido como Job dijo de lejos, ¿verdad? Lo hemos conocido en teoría, lo hemos conocido en doctrinas, en religión, en denominación, pero no lo hemos conocido realmente como ese conocimiento profundo de la persona de Cristo, como dice Pablo, ¿verdad? Siendo formado dentro de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que a la iglesia le ha faltado, que Cristo vaya siendo formado como cuando la mujer sale embarazada. Primero el cigoto, después del cigoto, ¿verdad? Pasa a otra etapa que se le conoce como feto. Después de feto comienza otra etapa, ¿verdad? Que es bebé y después niño cuando ya nace. Nosotros hemos ignorado este proceso del crecimiento de Cristo dentro de nosotros para que cuando ya Cristo sea formado, usted y yo podamos irle conociendo cada vez más a Él tal como es Él. Entonces, dos cosas que lo ilustran. Vamos a leer Efesios capítulo 2, una epístola que le recomiendo que la revisemos en el versículo 5-6. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, mire, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es que nosotros estamos en la tierra, el cuerpo físico, pero estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Es tu ser espiritual, es tu naturaleza espiritual, es tu ser, ¿verdad?, espiritual el que está sentado en lugares celestiales, pero también tenemos la capacidad de poder estar aquí en la tierra como cuerpo físico, aunque ya sabemos que esto va a ser comido por los gusanos, pero me impresiona que el apóstol Pablo dice, aún estando, aquí había una condición, mis amados. La condición del ser humano no es de caída, no es de raspón, no es que se tropezó. La condición del ser humano antes de que Cristo fuera a morir por nosotros en la cruz del Calvario es que estábamos muertos. El versículo 1 lo dice. Estábamos muertos en nuestros delitos y estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué significa esto, hermano? La palabra delito y pecado es una palabra legal. Usted y yo estábamos sentenciados a muerte. Nosotros estábamos listos, hermano, a que nuestra condenación fuera eterna, porque era legal. La muerte, el pecado, la transgresión, pero para eso apareció Cristo, para darnos vida juntamente con Él, y no solamente nos imparte vida, la vida Zoe, no es la vida bios, la vida tu cuerpo vivo, orgánico, o sea, tu cuerpo natural, es la vida Zoe, ¿verdad? El cual no solamente te impartió vida, sino que te hizo sentar en lugares celestiales, mis amados. Si usted y yo por fe no nos posicionamos de esta verdad presente, vamos a estar sentados todo el tiempo y estaremos aterrizados en lo natural y en lo terrenal, y no vamos a poder ver la congruencia en lo espiritual, a lo cual Dios nos dio como herencia y legado en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que entender de una vez por todas que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros somos seres celestiales. Nuestro llamado es celestial, nuestro llamado no es terrenal ni natural. El apóstol que escribe Hebreos en el capítulo 3, si no me equivoco, cuando él hace la comparación de la casa de Moisés y la casa de Jesús, ¿verdad? Él está hablando de que nosotros hemos sido llamados a participar de un llamado celestial. Usted y yo tenemos que irnos sacudiendo lo terrenal, lo natural, e irnos desmarcando para comenzar a posicionarnos en nuestro verdadero ser y en nuestro verdadero llamado, que es celestial más que natural y que terrenal. Entonces, en el versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Usted y yo no somos salvos por obra, ni somos salvos por hacer cosas, somos salvos por gracia. Entonces, Efesios 2, 5, 6, esto no es una promesa, esto es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Una, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 2, que Él nos impartió vida. 3, nos perdonó. Y 4,
nos hizo sentar en lugares celestiales. Y 5, fuimos salvos por gracia. Esto no es una promesa, esto es una realidad. Entonces, no necesitamos ciertas posturas para recibirla. ¿Qué es lo que necesitamos, mis amados? Solo creer. A mí me impresiona cómo ese judío ladrón que estaba crucificado, que eran dos, ¿verdad? Pero que uno de ellos, por solo creer en Cristo, la Biblia dice que Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Levantó la mano ahí, ni la levantó. Aceptó a Cristo ahí, ni lo aceptó. Lo bautizaron, ni lo bautizaron. ¿Qué fue lo único que pasó? Creer. Amado, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo a aquel carcelero. Usted y yo tenemos que empezar a creer en nuestro Señor Jesucristo. Hoy que las situaciones se complican, hoy que los diagnósticos mundiales, nacionales, a través de las noticias, a través de la circunstancial, se ponen bien difíciles a nuestra realidad con R minúscula. Yo le invito que usted, a pesar de eso, encima de esta realidad con R minúscula, usted comience a creer, usted comience a decir, Señor, gracias por el recurso espiritual que tú me estás añadiendo a mi espíritu. Gracias porque ahora comienzo a vivir en una naturaleza divina, en una naturaleza celestial. Señor, yo tomo mi posición, que estoy sentado en lugares celestiales. Mi oración va a tener un giro porque voy a empezar a hacerla de acuerdo a donde Dios y Cristo me posicionó. Yo tomo posición esta noche. Yo percibo esta noche que hay gente que ha estado abrumada por el temor, por el miedo, por la inseguridad, por el pesimismo, el negativismo. Yo te invito esta noche que usted diga, yo hoy tomo la posición que Cristo me dio como herencia, me sentó en lugares celestiales, no solo me impartió vida, no solo me bendijo juntamente con Él, sino que me asignó un lugar. Y ese lugar es que estamos todos sentados en lugares celestiales. Romanos 6:6, una palabra, mi amado, que usted y yo necesitamos comerla, desmenuzarla, entenderla, pedirle al Espíritu Santo que nos asista. Es este versículo 6 que lo hemos hablado y lo seguiremos compartiendo acerca de que así como Cristo fue crucificado, también fue crucificada la vieja naturaleza, la naturaleza del primer Adán, que nos ha costado sacudirnos como cuerpo de Cristo. La naturaleza del primer Adán lo tenemos en discipulado, lo predicamos, lo compartimos. El famoso bautismo que habla aquí en Romanos 6 del 1 al 6 no es en agua, es un bautismo en su muerte, es un bautismo en su sepultura, es un bautismo en su resurrección. Y por eso el versículo 6 viene a sellar y dice, sabiendo esto, ¿qué? Que si Cristo fue a la cruz, yo también fui a la cruz. Si a Cristo lo sepultaron, yo también fui sepultado. Y si Cristo lo resucitaron, yo también fui resucitado. Esa es la verdadera identificación de todo hijo de Dios que cree en la verdad presente y en el Hijo de Dios, Cristo. No solamente que yo soy pentecostés, que soy bautista, que soy ortodoxo, que soy católico, que soy evangélico. No. La verdadera identificación está en Romanos 6, del 1 al 6. Y yo termino leyendo el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el hombre derivado del primer Adán, el natural, el terrenal, el viejo Adán, o el viejo hombre, o la vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, o sea, la naturaleza vieja, o la concupiscencia, sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren, mis amados, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así es. Todas estas cosas apuntan al ser espiritual, ¿verdad? Todo esto es al hombre interior que necesita ser fortalecido cada día, y todo esto que ustedes están escuchando en realidad es una cátedra para nuestras vidas que debe de traer un cambio. Y no, pues no es la palabra, o sea, no es la palabra de Él, no es mi palabra la que va a traer en ustedes ese cambio. Lógicamente es el Espíritu Santo en ustedes, y ese es el deseo nuestro, de que juntos aprendamos y que juntos construyamos todas estas cosas para mejorar
nuestra vida, podríamos decir así, una vida espiritual, porque esto en realidad, si usted no lo entiende, como les decía yo, en el espíritu, esto puede ser puro bla bla y podría parecer aburrido a nuestros oídos naturales. Pero si usted en realidad ha entendido todo esto y el Espíritu Santo sé que está también haciendo algo ahí en sus vidas, ahí donde usted nos está escuchando. Y tal vez para algunos esto puede ser nuevo, pero tal vez para otros ya no es nuevo, ya es conocido, pero es muy bueno reforzarlo. Y sé que también algo está pasando ahí en su espíritu y esto se tendrá que ir acomodando ahí, lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Para que esto vaya trayendo una realidad a sus vidas y en realidad va a decir realidad y vamos a estar repitiendo esto, pero que esto sea una realidad. Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo nuestro, de que esto se haga una realidad en cada uno de nosotros. Aprende usted y aprendemos nosotros. Para ir terminando y que mi esposa siga con el número 4, se mencionan 3 cosas cruciales en Romanos 6:6. Número 1, el pecado. Dice el versículo 1 del capítulo 6, o sea, 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, 3 cosas cruciales en Romanos 6:6. El pecado, naturaleza pecaminosa que reina en el hombre. Nuestro viejo hombre, el viejo ego que se deleita en el pecado. El cuerpo del pecado, el cual es como una marioneta del pecado. Esta es una realidad que necesitamos darle vuelta con la realidad de R mayúscula. ¿Verá con qué? Posicionándonos de la verdadera naturaleza a la cual se nos asignó, que se nos otorgó por su divino poder. Eso lo encuentra usted en 2 de Pedro 3, del 1 al 4. De capítulo 1, del 3 al 4, versículo, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, donde dice que por su divino poder se nos otorgó una naturaleza divina. Entonces, ¿cómo voy a vivir ya no más en el pecado, ni en ese viejo hombre, ni en ese cuerpo del pecado? 1, ¿verdad? Haciendo mía esta palabra real. Y 2, por medio de la fe. Entonces, nota, en el original griego la frase para que el cuerpo del pecado sea destruido significa para que el cuerpo del pecado quede sin empleo. Mire qué bonito, ¿verdad? Este es el original. Para que el cuerpo del pecado quede sin empleo. O sea, que cuando el cuerpo del pecado, que Romanos 6:6 lo leímos, fue destruido y crucificado juntamente con él, en pocas palabras es que ya el pecado, ¿verdad? El cuerpo del pecado ya quedó sin empleo, quedó sin candidatos a quien estar afectando para poder esclavizar. Así que disfrutemos de estas verdades presentes, amados, que son una realidad, y vamos con el número 4. ¿Cómo hacer para que las realidades de Dios lleguen a ser nuestras propias realidades? Para acceder a una realidad de Dios y tener su certeza, hace falta la revelación del Espíritu Santo en 5 verdades fundamentales. Tal vez me ayuda con Efesios 1, 17 al 19. Efesios 1, 17 al 19 es una de las oraciones apostólicas que le recomendamos que usted la ejercite, no que la repita, sino ejercitarla, ¿verdad? Para poder comenzar a orar en el nuevo pacto de esta manera. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu, de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces hay 5 verdades en esto que hemos leído, hay 5 verdades fundamentales.
Una es que debemos aferrarnos a su palabra para creer que somos lo que Dios dice que somos. Entonces es necesario leer la palabra, es necesario conocer para darnos cuenta quiénes somos en Dios, qué somos, Ahora, y así podernos aferrar. Aquí creo que es muy importante que discutamos un poco acerca el aferrar su palabra, pero hay gente que lee la palabra y se sabe la Biblia de pe a pa, pero no hay sabiduría, no hay revelación, no hay entendimiento. Entonces, ¿qué necesitamos pedir antes de aferrarnos a su palabra o mientras estamos leyendo, inquiriendo, profundizando en su palabra? Lo que leíamos anteriormente, que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de comprensión y de inteligencia espiritual. No malinterpretemos la revelación, mis amados. La revelación no es que usted le va a quitar ni le va a añadir, es que el Espíritu va a traer, como dicen, más grados de luminosidad a tu entendimiento para poder entender lo que Dios te está diciendo y que empecemos a diferenciar que es una promesa y una realidad. Entonces es bien importante que podamos nosotros ya ir desmarcándonos, porque habemos personas, pero somos expertos en que nos gusta depender de lo que la demás gente dice que somos. Usted empieza a actuar según lo que la gente dice que es. Usted no es según lo que la gente dice que es. Usted no es según lo que el sistema dice que es. Usted es según lo que cree y lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de usted. Pero usted no debe de depender de lo que la gente dice o lo que el sistema dice. Somos lo que Dios dice por medio de su palabra. Así es. Número 2, debemos actuar sobre el fundamento de esa realidad, demostrando y manifestando lo que somos. Entonces, debemos de manifestar lo que somos, debemos de demostrarlo, actuando sobre el fundamento siempre de esa realidad. ¿Cuál es el fundamento de esa realidad? Es Cristo. Es Cristo. Y uno de los problemas, mis amados, es que la iglesia ha venido disimulando. Ya no disimulemos esta realidad. Ya no disimulemos que Cristo nos habita. Ya no disimulemos el nuevo pacto. Ya no disimulemos la verdad presente. Ya no disimulemos la revelación. Ya no disimulemos el orden de Melquisedec. Ya no disimulemos que ya usted y yo no estamos viviendo de figuras, de símbolos, ni estamos viviendo de sombra. Ya hay una realidad implícita en cada uno de nosotros, la cual tenemos que darla a conocer, manifestarla y expresarla. Sí, número 3, debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestras tentaciones y sentimientos. Nuestra responsabilidad frente a tales realidades es creer, y la de Dios es que las disfrutemos. Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad es creer, y ¿cuál es la de Dios? Que nosotros pues las disfrutemos. Y esto dice, estas realidades, debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestros sentimientos, que nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nuestras, los sentimientos nuestros no son confiables. Y lastimosamente, en estos últimos tiempos tenemos una iglesia muy sensacional, o sea, muy sentimental, muy sensual. Se mueve de acuerdo a lo que ve, a lo que mira, a lo que siente, y creo que eso es uno de los grandes obstáculos para poder manifestar las realidades de Dios en nuestras vidas. Creo que esa es una tendencia y una paralela al evangelio puro, las emociones, los sentimientos, lo sensorial, como dice mi esposa. ¿Por qué, mis amados? Porque ni nos dimos cuenta cuando entró el misticismo al cuerpo de Cristo. Sutilmente entró el misticismo, ¿verdad? Parte del misticismo es que mi alma está ligada a algo de Dios, y que ya todo aquello que me dirijo a Dios tiene que ir con un sentimiento, con una emoción. Y por eso, mis amados, alertamos, porque nosotros caímos y estuvimos ahí, anduvimos por ahí,
cuando empezábamos a profetizar de acuerdo a nuestros sentimientos, a lo que sentía, a lo que me movía como emoción. Y ojo, consecuencias pueden venir porque decimos que Dios dijo cuando Dios nunca dijo. Y todo lo arrastramos por la emoción, por el sentimiento, por el halago. Y no estoy diciendo que no existe lo profético, aunque Hebreos 1:1 dice que ya Dios no nos va a hablar mucho ni por los padres ni por los profetas. En estos postreros días nos está hablando por medio de su único Hijo. O sea, no hay otro medio. O sea, no estoy diciendo que es que no van a haber profecías. Lo que estoy diciendo, como decía mi esposa, tengamos cuidado en saber canalizar. Y el canalizar emociones, sentimientos y voluntades no es, hermanos, como muy superficial. Hay que profundizar y hay que morir, hay que dejar que Cristo entrone realmente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y que el ego se vaya desplazando, porque realmente sí hemos abusado del oficio profético, y no digamos apostólico, pero sí hemos abusado y hemos dejado mucho que desear como iglesia. No estoy hablando de eclesía, sino el cuerpo de Cristo, cuando hemos dejado en bochorno, ¿verdad?, que Dios dijo y nunca se cumplió aquello que supuestamente Dios dijo. Y esas son frases que las tenemos que ir cortando, porque así dice el Señor. Esas fueron frases del Antiguo Testamento. Entonces la profecía, dice Pablo, es para exhortar, para consolar y para edificar. Salido de esas tres acciones, hermanos, no le pongamos mucho cuidado. Así es. Número 4, la fe es la única manera de sustanciar una realidad y traducirla en experiencia. Entonces, es necesario también la fe. En estos tiempos necesitamos fe. Para eso necesitamos entonces también orar para que esa fe sea incrementada en cada uno de nosotros, una fe genuina, una fe no fingida, como dice la Biblia, sino una fe genuina. Y fíjese que ahorita se me vino a la mente algo que a usted no sé si le va a parecer herético, no sé, pero hasta la fe no es de nosotros, la fe es de Dios, ¿verdad? Porque Él fue el que puso una medida de fe, no fue que yo la logré por mi propia. O sea, hasta en eso se ve la gracia, que la fe no es de nosotros, la fe es de Dios, y la fe viene de arriba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto, como decía Raquel, verá que la fe es la única manera de poder entrar en esa sustancia. La sustancia es prácticamente ¿cómo se llama? Lo concentrado, ¿verdad? De la realidad. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos traducirlo en una experiencia y poderla impartir quienes están a nuestro alrededor. Sí, número 5. Todas las realidades de Dios están en Cristo, por lo tanto debemos permanecer en Él. Entonces necesitamos permanecer en Él porque todas las realidades de Dios están en Cristo. No están en nuestro trabajo, no están en nuestra salud, no están en nuestra, verdad, en lo natural, están en Cristo. Yo creo que aquí, Raquel, también es bueno que podamos incrementar un poco más de entendimiento acerca del permanecer. El permanecer en Él no depende de ninguna acción y de ninguna habilidad, ni destreza, ni colaboración humana. Quiero que por favor entendamos que permanecer en Cristo no es que usted voy a permanecer en Él y dentro de 4 horas usted dice, ve, ya no estoy permaneciendo en luz, por ejemplo. No, el permanecer es sinónimo de reconcilio o de injerto. Usted y yo obtuvimos una vida de permanencia cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y nos injerta en su carne, en su cuerpo, cuando muere en la cruz del Calvario. Recuerde que usted y yo, que no éramos del olivo natural ni de las ramas naturales como son los judíos, fuimos injertados contra naturaleza. Yo que soy agrónomo entiendo que un injerto no se puede injertar, ¿verdad?, de una variedad diferente a la que se va a injertar con el patrón.
Una yema tiene que ser de la misma variedad con el patrón para que pueda llegar a feliz término y se pueda multiplicar la célula ahí y haya un buen éxito en el injerto que hagamos. Usted y yo no éramos judíos. El olivo natural era Cristo. Y seguramente el injerto tenía que injertarse en ramas naturales, pero Él nos injertó a nosotros contra naturaleza. O sea, lo que Él hace, mis amados, es que nos injerta en su carne, en su cuerpo, y eso dio resultado a que usted y yo quedemos permanentemente unidos a Él. Por eso Juan 15 dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. De cómo la iglesia vivió separada de Cristo por mucho tiempo, diciendo, es que me aparté, me descarrié. Usted y yo nos enseñaron mal. La permanencia no es producto de lo que usted haga en ayuno y en oración. La permanencia es producto de la muerte de Cristo en su carne, en su cuerpo. Por eso es importante que usted y yo le demos relevancia a lo que Pablo dijo, y predico a este Cristo crucificado, porque la gente más apunta a resurrección que a lo crucificado. Porque sí, es bonito decir, somos la generación de los resucitados. Ajá, pero ¿y la generación de los crucificados? Como decía el apóstol David en la enseñanza este domingo, hay muchos apóstoles pero sin prisiones. Hay muchos profetas pero sin persecución. Hay muchos que quieren, hermanos, protagonizar en los escenarios, pero sin padecimiento, sin sufrimiento y sin aflicción. Y recuerde, gloria prevé padecimiento, sufrimiento y aflicción. Así es. Entonces estos son los 5 fundamentos de lo que de los pasajes que leímos en Efesios. Ahora Dios se ha relacionado a través del tiempo con el hombre. Sí, perdón. Tenemos ahí algunos versículos del último aspecto que dije, que todas las realidades de Dios están en Cristo, por lo tanto debemos permanecer en Él. Y tenemos 1 Corintios 1:30. Segundo de Pedro 1:3 al 4. Sí, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado, no es que nos dará, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, mire, llegásemos a una realidad. ¿A cuál realidad? A ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora sí, tenemos 1 Corintios 1:30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, ¿qué nos ha hecho? Sabiduría, justificación, redención. ¿Y la otra? Y santificación, redención, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y redención. Eso es lo que debe estar manifestando la iglesia. Sabiduría, justificación, redención y santificación. Y es lo que menos, mis amados. ¿Por qué? Porque como no queremos transicionar de una promesa a una realidad, del primer Adán al postrer Adán, de la vieja naturaleza a la naturaleza que se nos otorgó por su divino poder, que es la divina, entonces por eso condenamos en vez de justificar, ¿verdad? Profanamos en vez de santificar. Somos injustos en vez de, ¿verdad? Modelar una justicia. Entonces es muy importante lo que estamos tocando esta noche. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo creo que aquí tenemos que hacer un paréntesis también. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén cuando los primeros padres, el Señor los llamó, cuando ya habían desobedecido y caído en el pecado? ¿Qué fue lo que pasó? Dios los llamó y ellos, ¿qué? Estaban desnudos, les dio pena.
se escondieron, fabricaron sus propios vestidos. ¿Vestidos de qué? De hojas de higuera. Entonces, cuando usted lee en el capítulo 3, ya después de que pasa esto, dice que Dios les proveyó un corderito para que ya ellos se quitaran los delantales y los vestidos de hojas de higuera y se vistieran con pieles de ese corderito, ¿verdad? Simbolizando, mis amados, ese corderito a Cristo. Por eso Pablo dice que nos revistamos ¿de qué? De Cristo. La iglesia tiene que revestirse del nuevo hombre, despojado del viejo hombre que está viciado según la carne, y vistámonos como hijos de luz, ¿verdad? Entonces Pablo nos recomienda y dice aquí en este versículo que nos revistamos de Cristo. Romanos 6:3 para concluir esto. Romanos 6:3, aquí está la famosa identificación como hijos de Dios, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, entonces continuamos con otro aspecto. Dice: Dios se ha relacionado a través del tiempo con el hombre mediante 4 modalidades legales. Vamos a concluir. Número 1 de esas modalidades legales, mire, ¿por qué estamos hablando de modalidades legales? Porque Dios es un Dios legal. Dijimos no legalista, pero es legal. Número 1, promesa. Número 2, juramento. Número 3, pacto. Y número 4, testamento. Entonces vamos a ir viendo estas 4 para ir finalizando. ¿Qué es una promesa? Es una palabra ordinaria dicha por Dios en la que Él se compromete o que hará algo por nosotros. O sea, Dios promete y lo cumple. Él no es como el hombre que Él promete y lo incumple. No. Dios, cuando da una palabra, cuando dio una promesa, esta promesa la cumplió. Por eso dijo uno de los grandes hombres que escribe también parte de la Biblia, y dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni tiene sombra de variación, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, lo cumple. Entonces vamos a leer Gálatas 3:16, tal vez me ayuda ahí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. A Cristo, en Cristo selló la promesa, pero al final se transiciona a una realidad, ¿verdad? Ya es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Vamos con el segundo aspecto o modalidad legal, juramento. Vean ustedes que en el juramento, amado, es algo más profundo. Es una confirmación legal y escrita de esa palabra ordinaria o promesa. O sea, no solo da una promesa de boca, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Abraham, ¿verdad? En el capítulo 12, sino que ya el juramento lo confirma de una manera legal y escrita, como cuando usted le van a dar a usted un bien, una escritura. Se hace un juramento ante un notario. Dios, no habiendo hallado otro mayor que Él, juró por sí mismo. El juramento no lo hizo con otro intermediario menor, porque no hubo otro mayor que Él, juró por sí mismo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las 2 cosas por las cuales Dios no va a mentir? La promesa y el juramento. Aleluya, hermano. Esto es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Dios juró, ¿verdad? Esto lo confirmó legalmente, escrito en esa palabra ordinaria o promesa, y se volvió un juramento. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí. Aleluya. Y Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mis amados, qué grande y qué Dios con el que nosotros contamos. Sí, realmente podemos decir, nos damos un más que lujo del Dios que nosotros tenemos como Padre. Él interpuso juramento para demostrarle a sus herederos, ¿verdad? Juró por uno mayor que Él porque no había, sino por sí mismo,
y para que la inmutabilidad, que significa que no va a cambiar jamás lo que Él te prometió, lo que Él te juró, es tuyo, eres parte de la herencia, somos herederos y nosotros tenemos que accesar a esas herencias, a esos bienes venideros y a todo lo que se nos asignó y se nos otorgó como legado por Cristo en la cruz del Calvario. El número 3, la otra modalidad legal es el pacto. Cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento, porque ya vimos que la promesa fue confirmada, ¿verdad? Ya por un juramento que Él juró por sí mismo, inmediatamente se convierte en un pacto. Y es lo que necesitamos, cuerpo de Cristo que nos asista, el Espíritu para que nos revele que hemos sido convocados, incluidos en el mejor pacto que nunca jamás en la historia de Dios en la tierra o de lo como usted quiera mencionar hubo, como es el nuevo pacto. Hebreos 8, 6 al 13. Pero ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y Aleluya. la casa de Judá un nuevo pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Aleluya. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mire cómo inicia el autor de esta epístola. Pero ahora, ya les dije que la palabra pero significa objeción. La palabra objeción es que objeta, que impugna.